Buenos días a todos, aquí estamos para continuar el avance de la materia. Estamos en programación 2, seguimos en la unidad número 1. Recuerden que ya las semanas anteriores hemos visto dos puntos importantes. Uno, la teoría base para hacer algoritmos recursivos y obviamente hemos trabajado con algoritmos recursivos sobre números. La idea es que aprendamos la técnica, ¿no? De eso se trata. Y no necesitamos hacer tantos ejercicios, sino simplemente me refiero a ver diferentes temáticas. El hecho de que no hagamos con algún tipo de información no significa que no sé hacer para ellos, sino simplemente simplemente que no necesitamos hacer para todo. ¿A qué me refiero? Con solo saber la técnica, entenderla, la podemos aplicar a cualquier tipo de información. De hecho, eso es lo que tienen que hacer, digamos, en las siguientes materias, ¿no? Con estructura de datos, inteligencia artificial, compiladores. Ya les decía, esto se utiliza bastante en los temas más interesantes que vienen adelante, digamos, ¿no? Y bueno, esta semana nos toca ver dos cosas esenciales sobre programación, en este caso la técnica de recursión, dos temas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso voy a compartirles la pizarra. Espérenme un segundo, ¿dónde está la pizarra? Está cargando mi pizarra, así que por eso todavía no vemos nada. Y ya, ahora sí. Bien, les decía, hay dos temas el día de hoy que vamos a repasar. El primero es el principio de inducción. Entonces vamos a ver aquí, le voy a llamar el primer principio de inducción. Recuerden que PIC nos permite a nosotros, bueno, es un método de demostración de teoremas. Por ahí comenzamos, ¿no? Un método de demostración de teoremas. Como tal, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Dice por ahí que habla de un esquema proposicional, ¿no? Se puede demostrar, ¿no? Dice que se puede, el principio de inducción nos dice se puede demostrar, por ahí comienza lo importante, que ese esquema es válido. Recuerden el concepto de válido. Significa que es verdad para todo el conjunto de n proposiciones, ¿no? Si logramos probar dos cosas. O sea, se puede demostrar que es válido a partir de probar un par de cosas, y eso lo hace interesante. Porque en lugar de hacer un montón de otras cosas, dependiendo del método, ¿no? Hay otros métodos para demostrar teoremas, y este es uno de ellos. Y este dice, si logramos probar un par de cosas, ¿no? Probar. Y ahí es donde aparecen las dos cosas que nosotros utilizamos. En primer lugar, probar que P de 1 es verdadero, digamos, ¿no? Probar que P de 1 es verdadero. Aquí es donde recordamos P de 1 significa la primer proposición. Acuérdense que hay un conjunto de proposiciones y esas proposiciones, ese conjunto lo hemos alineado. Al ponerlo alineado va a haber un primero, segundo, tercero, dependiendo de qué lado vamos a recorrer. Pero hay un primero. Eso significa el P de 1. Luego tenemos la hipótesis, ¿no? Hipótesis. Suponer que P de n, aunque ustedes si se han tomado la molestia de repasar, en matemática discreta habla que la hipótesis es P de n y hay que probar P de n más 1.
Entonces ahí es donde yo les digo, no se acuerden de las cosas literalmente, digamos, no literalmente, sino conceptualmente, y así lo vamos a entender mejor. Cuando en su libro de matemática discreta dice que la hipótesis es PDN, estamos suponiendo que todas las proposiciones de ese conjunto de n proposiciones son verdaderas, pero ya con eso está diciendo que el conjunto completo es válido, pero hay que probar metiéndole un elemento más a ese conjunto, o sea que ese conjunto se puede expandir. La idea de que la hipótesis sea PDN y debamos probar PDN más 1, la idea es que eso se puede hacer expansible, digamos, ¿no? Se puede expandir, de que tengo un conjunto y ese conjunto es expansible y por lo tanto puedo llegar hasta el infinito. Esa es un poco la idea, digamos, de esa hipótesis. Pero como aquí hablamos de conjuntos finitos en programación, entonces digo, tengo un conjunto de n datos que procesar, entonces para nosotros la hipótesis es que quitando uno, ese conjunto ya es procesable con uno menos. Entonces, desde el punto de vista de programación, no lo podemos hacer expansible hacia el infinito, sino más bien todo lo contrario. Una explosión parte de un punto y se expande, ¿no? Entonces, al aplicarlo en programación, en vez de hacer explosión, lo que hacemos es implosión, ¿no? Se comprime hacia adentro. Entonces, que esa es más o menos la teoría de los agujeros negros, ¿no? Que algo hizo implosión y por lo tanto todo se absorbe hacia adentro. Entonces, en este caso, la hipótesis, recuerden, se plantea un poquito distinto, pero al final el concepto es el mismo. Tengo un conjunto reducido, bueno, un conjunto grande, mejor dicho, y se va a ampliar a uno más. En este caso, la hipótesis, suponemos, ¿no? Que P de n menos 1 es válido, hipótesis. Entonces, probar que P de n también lo es, decíamos, ¿no? Probar P de n. Suponemos que funciona con uno menos, probar que funciona con todos, ¿no? Obviamente, aplicando la hipótesis, la partecita que a veces se les olvida. Es que a veces piensan, la hipótesis lo hace, pero si no lo llamo a la hipótesis, entonces no lo va a hacer. Es como decir, suponer que alguien cocina la salteña y yo me la voy a comer. Entonces, el hecho de decir supongo que alguien la cocina, no lo puedo dejar solamente en suponer, sino que realmente voy a ir a comprarla a la salteña donde la hipótesis se ha ejecutado. No voy a decir ahorita mismo, ¿no? Suponemos que la salteña está cocida, que alguien ya la preparó, ahora me la voy a comer. Pero ¿dónde está la salteña? ¿Me entienden? No hay la salteña. Entonces, esa hipótesis no sirve porque no hay la salteña. Si la tuviera la salteña aquí en la mano, entonces puedo decir, hipótesis, alguien ya la cocinó, aquí la tengo. Ahora yo voy a hacer la parte que falta para que desaparezca la salteña, ¿me entienden? Ese es un error muy común que cometen cuando están programando. O sea, hablamos de una hipótesis de algo que suponemos que funciona, pero la suposición no basta con solo pensar que funciona, sino invocar. La idea es llamar al proceso y esa es la parte recurrente. Si yo no llamo al proceso, no hay recurrencia, no hay recursividad. Entonces la idea es que yo voy a llamar y la hipótesis es que funciona. O sea, no puedo suponer que lo llamo, sino lo tengo que llamar. Esa es la parte real, es como decir, aquí está la salteña, este es lo real, aquí está. Lo que voy a suponer es que la cocinaron bien. Entonces, en el caso de programación, la hipótesis no es solo suponer que hay esa función, sino que la voy a llamar a la función. Y la hipótesis real es que supongo que funciona como debe funcionar. Entonces, si la hipótesis hace el trabajo, supongo que lo hace bien, pero tengo que llamarlo. Si no lo llamo, entonces no hay tal suposición, ¿no? Recuerden, la suposición no es el hecho de pensar que hay una función o proceso que hace el trabajo, sino yo lo voy a llamar. Y mi hipótesis es que supongo que lo hace bien como debe hacerlo. Esa es la suposición, que lo hace bien, que no tengo que estar pensando a ver cómo será, que ya les decía en el ejemplo anterior, no voy a agarrar la salteña, la voy a abrir y la voy a investigar cada parte a ver cómo está hecho, porque eso me complica la demostración nada más, digamos, ¿no? Entonces, esto es en principio, y en este principio, en el primer principio de inducción, se trabaja de esta forma. Probando estas dos cosas, se demuestra como conclusión
de que el esquema es válido, es decir, que todas las proposiciones son verdaderas, digamos, ¿no? No tengo que probar una por una, sino simplemente hacer estas dos cosas. Ahora, esto evoluciona un poquito para beneficio nuestro, y esto le llamamos el segundo PIC, o el principio de inducción ampliado, ¿no? En este caso, se plantea lo siguiente, ¿no? En el segundo PIC dice, se puede demostrar también o sea, de la anterior manera estaba bien, digamos, ¿no? No está nada mal la anterior forma de demostración, pero dice que también lo podemos hacer más interesantemente de otra forma. Entonces, se puede demostrar también que P de n es válido si logramos probar lo siguiente, ¿no? Hasta ahí está lo mismo. Pero ya nos da, al decir también, nos da la sugerencia de que hay otra forma de hacer esta demostración. Y esa otra forma es básicamente igual, ¿no? Entonces, estamos ampliando la teoría base que se va a aplicar luego en programación. ¿Qué cambia? Hasta aquí dice, también nos da a entender de que hay otra forma también de hacerla, pero esa otra forma es similar a la primera. Si fuera totalmente diferente, ya es otro método, ¿no? En este caso dice, no solamente P de 1, en el otro caso había que suponer que solo P de 1 es verdadero, sino que aquí P de 1 y P de 2 y así sucesivamente, digamos, ¿no? Y P de M es verdadero. Como aquí hay conjunción, ustedes saben que la conjunción de varias proposiciones solo puede ser verdadero cuando todas y cada una de ellas basta con que una sea falsa, toda esta conjunción va a ser falso, ¿no es cierto? Entonces partimos del hecho. ¿Qué diferencia hay del anterior, del primer PIC con el segundo PIC, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Obviamente aquí hay una sola proposición, la primera, y aquí hay varias, ¿no? Y aquí hay varias proposiciones. Entonces, aquí hay M, no solo M, hay que entender que son las primeras M proposiciones. M proposiciones. Entonces, recuerden, tenemos un conjunto de proposiciones, las aplastamos y las hicimos una sola línea, y en esa línea hay un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Bueno, si hay N proposiciones, entonces estamos agarrando de N, ¿no? N cantidad. Estamos agarrando las primeras M, Entonces, de todo este conjunto, estoy agarrando un pedacito que puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, obviamente menos que N, menos que el total. Entonces aquí la idea es, antes había que probar una sola, ahora hay que probar que varias de ellas, las primeras, son verdaderas. La única forma de que toda esta conjunción sea verdadera es que de manera individual cada una de ellas sea verdadera, ¿no? Entonces esto está implicando que vamos a tener más trabajo. Antes solo tenía que probar una, ahora debo probar varias. Pues tengo que probar una o dos o tres, y uno de nuestros problemas va a ser determinar cuántas tengo que probar, ¿no? ¿Cuántas? ¿Asael está atendiendo la clase, Asael? Hola. Baje el volumen de ustedes, por favor. Asael, ¿dónde está Asael? Ok. Yo lo puedo apagar el micrófono, pero me interesa saber si están prestando atención, ¿no? Porque si no está prestando atención, esto está más grave, ¿no?
Hola, Bien, Inge, sí, explica los segundos, no la escuché bien con la introducción. ok, estamos en esto, ¿no? Ahorita. Hay una segunda forma de demostrar, ¿no?, que un esquema es válido. Y ambas tienen una característica similar. Son dos puntos que hay que probar para lograr demostrar. Entonces, en la primera parte, con respecto a lo que ya aprendimos, ¿no? El primer principio de inducción es que solamente había que probar una proposición. Ahora hay que probar varias proposiciones. No solamente uno, que ese es el punto, ¿no? Hay que probar una, dos, tres, pero como aquí hay una variable m, lo primero importante aquí es que son las primeras, ¿no? Primeras, o sea que tampoco tengo ese conjunto y voy a, imagínense un conjunto de cosas desparramadas y escoger cualquiera. No es cualquiera. Las primeras, ahí hay que tomar en cuenta. Lo complicado aquí es saber cuántas, y para eso ya en las lecciones hay un mecanismo para demostrar, no lo hago ahorita porque vamos a perder el tiempo, donde ya hay una manera de averiguar cuánto vale m. Dependiendo de la segunda parte es que tiene m un valor, que puede ser obviamente desde 1, 2, 3 o más. M nunca puede ser 0. Estoy hablando m de mamá, digamos, ¿no? Nunca puede ser 0, porque estamos hablando de las primeras m proposiciones, esa m cantidad. Entonces, desde una proposición, 2, 3 o más proposiciones como cantidad. Aquí también he visto muchos errores. Confunden la m cantidad de proposiciones con la cantidad de datos, que no es casi lo mismo, son cosas distintas. Entonces, las primeras m proposiciones de ese conjunto. Ahora, en la segunda parte, aquí es donde entra la hipótesis. Aquí sigue siendo igual. Hay un conjunto grande donde suponemos que es verdad. Solo que aquí la hipótesis es P de K, ¿no? Estamos aquí. Donde suponemos, esta es la hipótesis, ¿no es cierto? Hipótesis. Suponemos P de K, pero hay que tener en cuenta que K es menor que N, pero al mismo tiempo es mayor que M. O sea, K es un valor entre M y N. ¿Se imaginan? Si N vale 100 y que M valga 10, por decir, entonces K está entre 11 y 100. ¿No es cierto? K es un valor entre 11 y 99, porque es menor que N. Si N es 100, entonces K no puede ser 100. De 99 para abajo. ¿Hasta dónde abajo? Dijimos, si M vale 10, entonces K es un valor entre 11 y 99. Entonces, la hipótesis es un conjunto de proposiciones. Ese conjunto tiene que ser mayor que la cantidad del caso base, ¿no? Tiene que ser mayor que la cantidad del caso base. Y al mismo tiempo tiene que ser menor que la cantidad total de proposiciones en este caso. Entonces, ahora, si aplicamos el segundo PIC, que es con el que vamos a trabajar de ahora en adelante, si aplicamos el segundo principio de inducción a programación recursiva, vamos a tener ahora lo siguiente, ¿no? Estamos ahora aplicando esta segunda teoría, que es la que vamos a usar de aquí en adelante. Antes estábamos usando solamente el primero, y ahora vamos a usar el segundo principio, ¿no?, para poder programar. ¿Qué está implicando esto de acá? Primero que nada, ya sabemos que en programación recursiva, en lugar de tener inciso I y doble I, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos caso base, ¿no?, por un lado. Tenemos caso base. Aplicando el segundo principio de inducción, ¿qué implica? Que ahora no tenemos un caso base como antes. Antes, ¿se acuerdan? Teníamos un caso base, y es porque el primer principio de inducción hablaba de 1, P de 1. Ahora tenemos M casos base. Recuerden que en la lección está cómo calculamos M, porque hay una manera
en realidad estoy usando el método gráfico para demostrar la cantidad de casos base y eso es sumamente importante. La mayoría de los errores de programación cuando están haciendo algoritmos recursivos es porque se les olvida que hay m casos base y se los saltan. Y no se salten los pasos porque ahí es donde están los errores. Si seguimos el procedimiento en orden, vamos a llegar más rápido. Aunque no lo crean, llegamos más rápido al destino. Entonces, en principio, antes había un caso base, ahora hay que suponer que hay m casos base. Hay más de uno. Lo bueno es que son los primeros m casos base, ¿no? Los primeros. Una vez más les voy a recordar. Hay un conjunto, los ponemos en filita. Como cuando estábamos en el colegio, ¿no es cierto? Tocaba la campana o el timbre para empezar la clase, había que ponerse en filita, ¿cierto? Había que hacer una filita. Entonces, aquí ese conjunto se lo pone en filita y por lo tanto hay un primero. Siempre va a haber un primero, si están haciendo fila, digamos, ¿no? La única vez que no hay un primero es cuando no hay nadie, digamos, ¿no? El día domingo, aunque suene el timbre, no va a haber nadie haciendo fila. Entonces, hay haciendo fila, solo que ahora no voy a pensar en uno, voy a pensar en varios, m. Y este m, normalmente este m suele ser 1 o 2, normalmente suele ser 1 o 2, no suele ser más, pero puede ser, ¿no? De acuerdo a la teoría, puede ser 3, pudieran ser 4, pudieran ser 5, pero en la mayoría de los problemas suele ser o 1 o 2, pero no 0, ahí ojo. Ahí, esto estamos hablando de cantidad, ¿no? Entonces, tengo que probar que va a haber un caso base o dos casos base. Ahora, ¿cuál es el caso base o cuáles son? Eso ya sabemos que son los primeros de ese conjunto. Ahora, la segunda parte, que en realidad esta cantidad viene a consecuencia de la segunda parte. El caso general, ¿no? El caso general, que así es como le llamamos nosotros en programación. En matemáticas le llaman el paso inductivo. En el caso general, planteamos una hipótesis, ¿no? La hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Se supone, o sea, que ya hay un proceso que hace lo mismo. O sea, esa hipótesis de que hay un proceso, en realidad sí lo hay que llamarlo, ¿no? Solo que esta vez ese proceso no lo hace todo menos uno. Entonces, esta hipótesis la hemos catalogado en 3 formas de hipótesis. 3 formas de hipótesis. Es P de n-1, hipótesis n-2 y la hipótesis de tipo n medios, ¿no? 3 tipos de hipótesis se han generalizado. Pueden haber más, n-3, n-4, n tercios, n cuartos, etc. Como dije, este es el resumen de la lección que ustedes ya lo tienen en la plataforma. Pero al final se reduce básicamente a 3 tipos de hipótesis. n-1, n-2 y n-. Dependiendo del tipo de hipótesis, dependiendo de cuál es el tipo de hipótesis, va a haber los casos base. Entonces, si la hipótesis es de tipo n-1, con la que ya hemos estado trabajando, entonces la cantidad de casos base es 1. Cuando usamos hipótesis de tipo n-1, que es el que hemos estado haciendo hasta ahora, implica que hay un caso base. Obviamente el primero de ese conjunto, el primero. Pues en nuestro caso sería el primer valor del dominio de la variable de recursión. Cuando aplicamos hipótesis de tipo n-2, entonces necesariamente hay 2 casos base. 2 casos base.
Y son el primero y el segundo. Recuerden, los estamos alineando y siempre hay un primero y un segundo, ¿no? Un primero y un segundo. Dos casos base. El más complejo aquí es la hipótesis n medios. Cuando aplicamos una hipótesis de tipo n medios, normalmente son dos casos base. Entonces, pero esto puede cambiar dependiendo de dónde comienza, porque cuando se hace una hipótesis de tipo n medios, es como una especie de abanico, algo así, digamos, ¿no? O si quiere, una especie de ángulo, ¿no? Hay un ángulo. Aquí en el fondo del ángulo, es decir, el ángulo es donde no hay apertura y aquí va abriendo la apertura. Hacia el centro hay cero distancia, digamos, ¿no? Entre estos dos lados. Digamos que esta es una recta y esta es la otra recta. Aquí es el origen. En el origen no hay distancia, pero a medida que nos vamos alejando del origen, entonces hay una distancia de 1, de 2, de 3, llámenle milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, se va abriendo, ¿no es cierto? Se va abriendo. Mientras más lejos del origen, la apertura, o sea, la distancia entre los dos extremos es mayor, es mayor. Entonces, todo depende de dónde estamos tomando como origen. Si es aquí abajo, es donde está 0, de distancia 0, entonces está el 0 y el 1. Pero esto puede ir más allá, como ven hay un espacio acá. Entonces, si el origen ya tiene una distancia de 2, entonces será de 2 y la apertura va a ir ampliando. 2, 3, 4, ¿no? Había 2 milímetros, 3, 4, 5, 6, 7, y a medida que me voy alejando, la distancia es mayor. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado para ver dónde está el origen y saber determinar, porque puede haber un solo caso base, pueden haber dos casos base, o 3, o 4, o 5, dependiendo. Mientras más alejado esté mi origen, es decir, esta sería la forma normal, pero los algoritmos no siempre son así, digamos, los problemas no son sencillos. Entonces, algunos pueden estar así, otros podrían estar así. Entonces, su origen puede estar más separado o pegado. Si está pegado, hay un solo caso base. Si está un poquito separado, hay 1, 2, 3, 4 y se va abriendo, ¿no? La cantidad de casos base. Entonces, en N medios hay que prestarle no es que sea tan más difícil, solo hay que prestarle un poquito más de atención. Como dije, la mayor parte de las metidas de pata va por aquí. Entonces, lo normal es que haya, para que ponérselo fácil, piensen en dos casos base y no se van a equivocar. Planteen dos casos base para este tipo de hipótesis y no le van a fallar. Cuando le planteen uno, puede que tenga un solo caso base, pero pueden fallar, digamos, ¿no? Podría ser que ahí realmente necesitan dos casos base. Entonces, básicamente, la cantidad de casos base, como dije aquí, lo complicado era saber cuál es la cantidad de casos base que se necesitan, porque si necesito dos y hago uno solo, me estoy saltando el otro y ahí va a ir todo mal, no va a correr. Entonces, debo tener cuidado con esto, además de tener cuidado al determinar el dominio de la variable de recursión, ¿no? Si no determino bien el dominio, ahí también estoy fregado porque no sé con qué valores voy a aplicar. Entonces, al hacer programación recursiva, entonces, en realidad ahora debo comenzar con el caso general y dependiendo, ¿no? Cuando yo determine cuál es el tipo de hipótesis, entonces sabré cuántos casos bases debo resolver en el problema. Entonces, comienzo por aquí y luego acá. Y no está tan complicado porque el caso base siempre es la forma más sencilla de resolver el problema. O sea, si me traen un dato ya no hay mucha complicación, digamos. Me traen un dato, se resuelve fácil. Si me traen dos datos, lo resuelvo fácil. Cuando me traen cientos, miles, 1 millón de datos, ahí ya no lo resuelvo fácil. Por eso es que ahí es donde aplico la hipótesis, ¿no es cierto? Y el caso base puede ser que me den uno, que me den dos, siempre lo voy a poder resolver fácil, ¿no? Pensando de esa forma. Ahora, el procedimiento de escribir el algoritmo recursivo no cambia. El procedimiento es el mismo. Lo que ha cambiado ahora es que no hay un tipo de hipótesis. Ahora debo pensar que hay 3 tipos de hipótesis. 3. Que por un lado ya me marca la cantidad de casos base, digamos, ¿no? Ya me tiene determinado la cantidad de casos base. Ahora,
A partir de acá, debo pensar también de que de cada uno de estos, a su vez, a la hora de resolver, esto es casos base, ¿no? A la hora de hacer el caso general, dependiendo del tipo de hipótesis, ya debo plantear soluciones también a partir de aquí. Por ejemplo, de acá, si tengo este tipo de hipótesis, n-1, entonces tengo dos maneras de aplicar la hipótesis, ¿no? Una sería menos el primero. A ver, tengo un conjunto, ¿no? De M hipótesis, un conjunto, un montón de proposiciones. Sigamos viéndolo desde el punto de vista de conjunto y elemento. Un conjunto de cosas. Esas cositas las pongo en línea para poder procesar. Acuérdense, un conjunto de datos que tengo que procesar, los voy a poner en una línea, ¿no? Los pongo en filita para poder atenderlo. Así los puedo procesar uno por uno y estoy seguro de que los procesé todo. Si está el bollo ahí, puedo sacar al azar para procesar y luego cómo sé cuáles fueron procesados y cuáles no lo fueron. No queda claro, pero si los pongo en filita, entonces venga uno, venga el segundo, el tercero, el cuarto, o sea, uno por uno los voy atendiendo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la hipótesis de tipo n-1, tengo un conjunto de n datos que procesar, los pongo en filita, y de esa filita puedo apartar el primero o apartar el último. No estoy hablando del caso base, eso es aparte, eso ya está aparte, es el primero y el segundo y no hay vuelta que darle, digamos, ¿no? Ahora estoy hablando de que tengo, estoy hablando del caso general. En el caso general, recuerden, caso base, caso general. En el caso base me ha llegado un solo dato, me han llegado dos datos, digamos, ¿no? O me han llegado 0 datos, ¿no? Recuerden que 0 ya es un valor, 1 también es un valor, 2 es un valor, ¿no? Entonces, 0 datos, 1 dato, 2 datos. Dependiendo de eso, ya voy a ver qué hago en el caso base, ¿no? Si mi caso base es con 0, con 1, con 2. Eso es aparte. Ahí estoy hablando de que me ha llegado un conjunto bien pequeñito, digamos, ¿no? Ahora estoy hablando de que me ha llegado un conjunto de hartos datos y simplemente los estoy poniendo en línea. Y si la hipótesis que pienso aplicar es n-1, entonces quiere decir que yo puedo apartar el último o puedo apartar el primero, ¿no? El primero o el último. Entonces, de ese conjunto de n datos voy a apartar menos el primero, menos el último. Tengo esas dos opciones. Si saco de ese conjunto que está alineado, si saco el primero, ¿cuántos me quedan? n-1 datos. Y si de ese conjunto, en lugar del primero, lo saco al último, me siguen quedando n-1 datos. Aquí la idea es aplicar la hipótesis con un dato menos, con un dato menos. Y pudiera ser también, en general, cualquiera. Aquí tengo n datos puestos en fila, puedo sacar el primero, el último, del medio, de más acá, de más allá, cualquiera. Puedo sacar un dato cualquiera. Pero para facilidad de aplicación, para la facilidad, es más cómodo sacar el primero o el último, dependiendo de cómo están esos datos. Pues es más fácil el primero o el último. Nunca va a ser más fácil el del medio, digamos, ¿no? Es siempre más fácil el primero o el último. En teoría, cualquiera. Puedo sacar del conjunto cualquiera, ¿me entienden? Cualquiera. Pero es más práctico pensar en el primero o en el último, o no ambos, ¿no? Porque solo un dato le puedo sacar para poder aplicar, para que ya esté mi conjunto en condiciones de aplicar la hipótesis. Recuerden, la hipótesis es que ya existe el proceso y me lo puede procesar, pero no todo, un dato menos, ¿no? Para poner en esas condiciones, para poder cumplir las condiciones y aplicar, es que voy a sacar uno y ese uno puede ser el primero o el último. Ahora, en la hipótesis de tipo n-2, en este tipo de hipótesis, ahora tengo tres posibilidades acá. Tenemos tres posibilidades en este tipo de hipótesis. ¿Por qué? Ahora, de ese conjunto tengo que sacar dos datos. Eso significa n-2. Tengo un conjunto de n datos y voy a sacar dos. Esos dos, ya no es uno menos, ahora son menos los dos primeros. ¿Ok? Igual que antes, en vez de sacar uno, voy a sacar los dos que están adelante. O puedo sacar los dos últimos.
los dos primeros o los dos de atrás, digamos, ¿no? Puedo sacar, pero tengo que sacar dos. La teoría genérica dice que debo sacar dos, de cualquier lado, pero por comodidad es más fácil sacar los dos de adelante o sacar los dos de atrás, y la tercera opción sería menos el primero y último. Siguen siendo dos. Al primero y al último, a los dos los saco, y el resto siguen siendo dos menos que el total que había al inicio. Entonces, cuando en la hipótesis de tipo n-2 tengo tres posibilidades, lo que están viendo aquí a la derecha son las posibilidades de resolver un problema aplicando recursión. Y en la última, tenemos dos maneras de aplicar eso. Dos. En la hipótesis de tipo n-medio estamos hablando de un conjunto de n datos, y ahora lo que tengo que hacer es suponer que hay un proceso que trabaja con la mitad de los datos, con la mitad. Para eso lo que tengo que hacer de ese conjunto, partir en dos mitades. Hay un montón de maneras de partir de manera que quede mitades, digamos, por lo menos una mitad. Una sería, tengo esta cantidad y al medio, ¿no? Hago un tajo al medio y tengo dos mitades. La hipótesis es que trabaja con una. Entonces, pero esta es una mitad y esta otra es otra mitad. Otra cosa que podría hacer es a la cuarta del inicio y a la cuarta del final. O sea, dejo una cuarta parte al inicio, una cuarta parte al final, y lo que me queda en medio es la mitad. Esa también es otra forma de partir, ¿no? Puede haber un montón de maneras de partir de manera que me quede con una mitad. Me quedo con la mitad de la izquierda, la mitad de la derecha, la mitad del medio, la mitad de más allácito, la mitad de más acácito, pero me quedo con la mitad al fin. Pero esa mitad no es exactamente mitad, ¿no? Se aproxima a la mitad. En realidad va por ahí. Es aproximadamente la mitad. Ahora, una cosa importante es, como dije, hay un montón de maneras en que puedo partir ese conjunto de manera que me quedo con una mitad. La mitad de la izquierda, la mitad de la derecha, la mitad del medio, la mitad de más allácito, pero la mitad. Imagínense si el conjunto es de 100 datos, me voy a quedar con 50. Incluso puedo sacar, a ver, así al azar, puedo sacar elementos al azar y me quedo con la mitad, digamos, ¿no? Y la otra mitad, o sea, totalmente disperso. Puedo hacerlo, en teoría, pero en la práctica es muy incómodo, muy trabajoso, y además no tiene sentido hacer eso. Aplicar el principio de inducción es para simplificar la solución del problema, no para complicarlo, pero siempre uno encuentra la manera de complicarse la vida, ¿cierto? Entonces, el tratar de, si tengo este conjunto de datos, el tratar de separarlo así medio random, me da más trabajo a mí. Entonces, ¿de qué manera obtengo yo menos trabajo? Si necesito la mitad, entonces partirlo al medio. Pero no va a ser muy fácil partir al medio. Si la cantidad n es par, es fácil. Es 100, 50 y 50. Si n vale 300, 150 y 150. Tengo dos mitades igual. O sea, cuando n es un número par, siempre voy a tener una cantidad exacta. Si n es par, al partirlo en dos, voy a tener dos cantidades del mismo tamaño exactamente. Dos del mismo tamaño. Pero ustedes saben que en probabilidades, la probabilidad de que me llegue un número par es 50% y la otro 50% es que sea impar esa cantidad de datos. O sea, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Si su cantidad de datos no es par, no venga por acá. No, digamos, ¿no? Porque la cantidad que me van a dar es lo que quieren que se procese. Entonces, de esa cantidad, cuando es par no pasa nada, digamos, ¿no? El problema es cuando es impar. Entonces ahí es donde tengo las dos opciones. Recuerden que hay un montón en teoría, pero voy a irme por el camino más sencillo, agarrar el cuchillo y ponerlo a la mitad. Pero esa mitad no es exacta. No es exacta debido a que n, si es par, es exacto, pero si es impar, entonces ahí tengo un conflicto. Porque al ser impar, de un lado tiene que quedar más grande. Imagínense que tengo 11. Lo parto a la mitad, pero no puedo partir a 5 y medio, no puedo decir 5 datos y medio, o sea, el dato está completo o no está el dato, ¿no? Entonces, al partir a la mitad de 11 voy a tener 5 de un lado y 6 del otro lado.
Ahora, ¿dónde está el 5 y dónde están los 6? Ahí es donde tengo las dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? La mitad de la izquierda, la mitad del lado izquierdo, ahí es el lado corto, digamos, ¿no? Y la otra opción es que la mitad de la derecha es el corto. O sea, al lado izquierdo tengo 5, o al lado derecho tengo 5, que sería el lado corto. Consecuentemente, si aquí tengo 5, al otro lado hay 6, y si aquí tengo 5, en el otro lado hay 6. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay que pensar exactamente a la hora, porque nos toca hacer una formulita, no una fórmula complicada, pero tengo que plantear una formulita para determinar la cantidad que voy a quedar, pero tiene que ser una cantidad entera, repito. No puede haber 5 datos y medio, no existe el medio dato, ¿no? El dato está completo o no existe ese dato, digamos, ¿no? Entonces, ahí. Conclusión, a partir del segundo principio de inducción aplicado al proceso de programación, se puede concluir de que existen unas 7 formas de resolver un algoritmo recursivamente. En realidad son más, pero lo estoy reduciendo al mínimo, digamos, ¿no? Existen unas 7 formas de resolver un algoritmo. Recursivamente. Ahora, recuerden, la recursión es una técnica que permite simplificar la solución de un problema. Entonces, cuando nos plantean un problema, y si no lo quiero hacer recursivo, tengo que pensar en la solución y estoy como a ciegas, digamos. Me dan un problema nuevo y estoy como con el ojo cerrado y, a ver, no sé, iré por acá y empiezo a probar suerte, ¿no? Y a veces de la peor manera empiezan a teclear, digamos, ¿no? A teclear, y pasa una semana y nada, digamos, ¿no? Porque están probando suerte, es el método de la chichada. Incluso cuando no es recursivo, aplican el método de la chichada. Entonces, con esta técnica, ¿qué es lo que tengo? En lugar de caminar a ciegas, tengo 7 caminos marcaditos. Camino 1, 2, 3, 7 caminos marcaditos. ¿Qué es lo que hago entonces yo ahora? Pruebo. A ver, la idea de resolver, me dan el problema y pruebo el camino 1. Intento seguir el camino 1. Si no me lleva a la solución, bueno, ya por aquí no es. Pruebo el segundo, por aquí no es, o sea, pero ya tengo 7 caminos marcaditos. O sea, ya no estoy caminando a ciegas a ver por dónde voy a irme, digamos, ¿no? Entonces, ya tengo 7 caminos marcados. Ahí está la selva, pero hay 7 caminitos. Tampoco me voy a meter ahí por donde no hay camino. Mejor me meto por donde está el camino marcado. Si el camino marcado me lleva a mi destino, excelente, ya encontré. Incluso los 7 caminos me pueden llevar al mismo destino, ¿no? O sea, quiere decir que los 7 caminos contienen una solución. No siempre, no todos los 7 caminos me llevan a la solución. Por eso es que yo pruebo uno, si no me da, pruebo el otro, el otro. Alguno puede ser que me lleve a la solución. En el mejor de los casos, los 7 caminos me llevan a la solución, los 7. En otros casos, algunos no me van a llevar eso depende del problema a resolver, ¿ok? En algunos casos, algunos caminos puede que no me lleven a la solución. En otros casos, tal vez esté hasta más lógico, o sea, sobre todo cuando el algoritmo lo conozco. Si el algoritmo lo conozco, entonces yo debería darme cuenta de cuál es el camino adecuado, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Si veo dos huellas en el camino, hay un camino y veo 2 huellas, entonces si tengo una carreta o tengo un auto, ese es el camino por el que debería ir. Si aquí tiene 2 huellas, acá tiene una sola huella y yo tengo un auto,
pues no me voy a ir por ese lugar de una huella, porque obviamente eso es para moto, para bici o para caminar a pie. Me voy a ir por donde están las marcas de A2, digamos, ¿no? Ahí hay que usar un poco de lógica, ¿no? De lógica. Y si tengo una moto, pudiera servirme donde están las dos huellas, porque por donde va un auto también puede ir una moto, pudiera ser. Pero si hay otro lugar donde está marcado un caminito, es más probable que sea ese el camino correcto. ¿Entienden? Es más probable que ese sea el camino correcto. Entonces ya, ahora, ¿cómo logran identificar, cómo logran darse cuenta que el camino tiene dos huellas o tiene una huella o no tanto, digamos, ¿no? Si está bien marcado es de moto o de bici que dejan, pero cuando no tanto, de repente era porque caminan a pie y no gasta tanto cuando se camina a pie. Entonces, la única manera de poder ver eso es practicando. Mientras más practique, mientras más trae, más fácil se van a dar cuenta cuál es el camino, cuál se visualiza como el camino más apropiado a intentar, digamos, ¿no? Entonces, esa es con la práctica. No es de primera ni de memoria, digamos, ¿no? A ver, el profe dijo que era por aquí, entonces me voy a ciega. No, no es tampoco a ciega, ¿no? Debo seleccionar con criterio, pero a veces mi criterio me podría estar diciendo que vaya por ahí, pero de repente no funciona, pero yo voy a poder seguir. Si sigo el procedimiento, pues, seguir el procedimiento significa caminar y me voy a dar cuenta si me lleva a mi destino. Si no, entonces no. Es como en la antigüedad mandaban a uno adelante, ¿no? Que él averigua a ver si no hay una emboscada o algo en el camino. Si volvía, entonces vamos un trecho. Después siempre mandaban a alguien, esperar que vuelva. Mandaban a alguien, esperar que vuelva, avanzaban. Así funcionaba en la antigüedad cuando estaban investigando caminos, digamos, ¿no? Trazando caminos. Entonces, algo similar nos va a ocurrir. Obviamente estamos aprendiendo y por lo tanto vamos a lanzar para investigar el camino y regresar, lanzar y regresar, ¿no? Una vez detectado que no hay conflicto y me lleva al destino, entonces ahí ya. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer el intento. Si no logro resolverlo por esa forma, entonces lo marco de este camino no me lleva y voy a intentarlo del otro. Ahora, ¿me entiendes? Voy a probar, o sea, sin teclear nada de código, todo con lápiz y papel. Ese es el intento, hacer con lápiz y papel. Si con lápiz y papel no funca, la máquina no lo va a arreglar, ¿no? Ella no lo va a arreglar. Si yo no logré hacer que funcione a mano, la computadora no lo va a arreglar. Entonces, si yo demuestro con lápiz y papel que funciona, entonces ahora sí lo pongo en la máquina. Ahí tendría que, si en teoría funcionó, en la práctica tendría que. Pero primero voy a probar de este lado. No es que me pongo a teclear, eso ya es método de la chichada, eso es caminar a ciegas, si no me tropecé y me caí, quiere decir, puede ser que llegue, ¿no? Que a ciegas puedo ser que llegue, pero voy a tardar más. Y además no hay garantía, peor todavía, ¿y por dónde llegué? Ni me acuerdo por dónde llegué, pero llegué, digamos, ¿no? Entonces, y eso es grave en nuestro negocio. El ser profesional implica que hay un procedimiento a seguir, lo sigo, lo más seguro es que salga bien. Y si sale bien por casualidad, sí, por el método de la chichada, no voy a tener garantías de que eso funcione bien todo el tiempo. Puede ser que algún rato me funcione y lo más probable es que falle con alguna cantidad, lo más probable. Bien, ya hemos visto esto, esta es la parte teórica, hay que aplicar esta teoría y para eso vamos a hacer ejercicios, digamos, ¿no? Vamos a plantear un problema que resolver. Y aquí vamos ya a la segunda parte, algoritmos con cadenas, digamos, ¿no? Con otro tipo de datos. Esto no significa que no puedo aplicar esta hipótesis con números. No. Es solo que practicamos con números y ahora no tiene sentido regresar a números. O sea, vamos a ir adelante. Aprendimos una mejora en la técnica de programación recursiva y lo vamos a aplicar con los tipos de datos que vienen adelante. No porque no se puedan aplicar con los de atrás, sino porque tenemos que seguir avanzando, ¿no?
Entonces, problema. Escribir una función que devuelva, como dije, son problemas sencillitos que ustedes han resuelto y que lo saben hacer con un brazo atado a la espalda. La cantidad de vocales. De una cadena. Como siempre, un ejemplo, ¿no? Ejercicio y ejemplo se abrevia igual, ¿no? EJ. Pero bueno, una cadena. Hola a todos. Y a partir de ahí tiene que salir un número. En este ejemplo, 5. Entonces, comenzamos el procedimiento. Paso 0. En el paso 0 lo que tenemos que hacer es identificar entradas y salidas, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente queda claro que la entrada es una cadena. Lo voy a aclarar aquí, ¿no? Una cadena de caracteres. Esa es la entrada. Por suerte, las cadenas, aunque parezca sencillo, pero luego vamos a tener que aclarar de que las cadenas, hoy por hoy, son dos tipos de cadenas. Nosotros en Latinoamérica, con un tipo nos basta y nos sobra. Pero en Europa no es así. En Europa necesitan de los dos tipos de cadenas, y si ampliamos a Asia y África o el resto de los continentes, se complica más ahí. Hay lugares donde solamente pueden usar un tipo de cadenas que no es el que usamos nosotros. Me refiero a lo siguiente: hay dos tipos de cadena, la que está conformada por caracteres ASCII y la otra es por Unicode. Para nosotros ASCII es suficiente, con eso nos alcanza. Pero en Rusia y los países balcánicos, el ASCII no sirve. No le sirve porque su alfabeto no está ahí. En el mundo árabe no le sirve porque su alfabeto no está ahí. En el mundo oriental tampoco le sirve. Es decir, en China, Japón, las Coreas y demás no le sirve porque su alfabeto no está ahí. Entonces, para ello le sirve el Unicode. En la mayor parte de Europa, ASCII sirve. Francia, Italia, España, el mundo que habla español, francés, inglés, italiano, con el ASCII lo tienen suficiente, pero el resto de los países que utilizan otros símbolos para su alfabeto no les sirve. Entonces, ahí es donde hay que hacer un pequeño detalle. Y el lenguaje de programación sirve para utilizar los dos tipos de cadenas. Pero para nosotros vamos a tratar de trabajar con esta cadena, ¿no? La cadena ASCII, que luego va a tener una importancia en la parte práctica. Esa es la entrada, una cadena. La salida es un número. C le voy a llamar, ¿no? La cantidad de vocales es un número. Ahora, ese número puede ser entero, real y natural. Obviamente real no va a ser, porque no vamos a decir hay 5 vocales y media, no va a salir con decimales. Entero tampoco puede ser, porque no vamos a decir en esa cadena hay menos 2 vocales, digamos, ¿no es cierto? No va a haber números negativos. Aquí queda por demás claro que el número es natural. Ahora, lo siguiente que queda, si ese número natural es pequeño, mediano o grande. Entonces, las cadenas no suelen ser tan largas, aunque en teoría son infinitas,
pero en la práctica tienen que tener un tamaño definido, y el tamaño estándar es de 255 caracteres. Por lo tanto, no pueden haber más de 255 vocales, ¿no es cierto? Si la cadena es de 255, no va a haber más de esa cantidad de vocales. Por lo tanto, queda claro que es un número natural pequeño. Recuerden, analizar implica tomar en cuenta todos estos detalles. Y el paso 0 es el paso muy importante. Y le llamo 0 porque no es importante solo para hacer algoritmos recursivos, sino en general para hacer cualquier algoritmo. Aquí hay que comenzar a analizarlo bien. Y de ahora ya recuerden, están en tercer semestre. Entonces, el equivocarse en el tipo de datos no es conveniente. No le van a meter integer a todo, vayan olvidándose del integer, porque miren, este es un problemita normal y no tiene ningún integer por ningún lado. Ya les había dicho, la mayor parte de los problemas no se resuelven con integer. Se resuelven con cualquier otro tipo de datos menos con integer. Hay una pequeña cantidad de problemas que se resuelven con integer. La mayoría no se resuelve con integer. Entonces, una vez más les pido, préstenle atención al problema, analícenlo con calma, no a la carrera, para que le funcione bien. Ya resolvimos la primera parte, el paso 0. Vámonos al paso 1. En el paso 1 tengo que determinar la variable de recursión. Y ahí tengo que ver cómo más o menos voy a resolver este problema. O sea, para contar las vocales que hay en esta cadena, yo debo mirar carácter por carácter. Y no importa si mi recorrido, o sea, voy a mirar carácter por carácter, y el punto al que voy es que, podría empezar mirando el primer carácter, ir en este sentido haciendo mi recorrido, ¿no es cierto? Puedo hacer mi recorrido así, pero también lo puedo hacer así. Puedo empezar a mirar el último carácter y luego el penúltimo e ir allá, o sea, en cualquiera. Incluso podría ir en ambos lados, podría mirar el primero y el último al mismo tiempo también, ¿no? E ir hacia el medio. Esto que estoy rayando aquí con este otro color es simplemente las formas en que uno puede hacer un recorrido a la cadena. Lo importante, independiente del recorrido que haga, es que estoy mirando caracteres uno por uno. Entonces, la cadena sale siendo mi conjunto de datos y mis datos salen siendo cada carácter de la cadena. Entonces, aquí n es la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Es decir, cada carácter de la cadena es para mí un dato que debo procesar. ¿Cuál es el proceso? Averiguar si es una vocal o no lo es. Entonces, variable de recursión, en este caso es n. Y debo aclarar aquí, ¿qué es n para mí? La cantidad de caracteres de la cadena. Una vez más, algo parecido, fíjense, algo parecido a lo que hicimos con número. En número, con número, cuando voy a procesarlo sacándole los dígitos, n es entonces la cantidad de dígitos que tiene el número, ¿no es cierto? Ahora aquí es algo parecido porque lo mismo, tengo mi cadena y le voy a sacar caracteres. Entonces el ejercicio es similar. Entonces mi variable de recursión es la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Con eso vamos al paso número 2. En el paso número 2 tengo que determinar el dominio de la variable de recursión. Entonces, en este caso puede que yo tome a n como una variable. O sea, puedo declarar la variable como una variable local. Entonces, n puede ser conceptual, pero también puede ser real. Conceptual es cuando yo no voy a declarar ninguna variable llamada n, simplemente está ahí. Eso es conceptual. Y real es si yo declaro la variable. Puede ser que yo declare normalmente cuando hacemos ejercicios con cadena, sabemos que hay que
que hay que tomar la cantidad de caracteres y en base a eso procesamos los algoritmos. Entonces podría yo crear esa variable, ¿no? Podríamos tomar esa variable como real porque la vamos a definir. No necesariamente en el parámetro, no tiene que venir, digamos, ¿no? Como una variable de manera explícita en el parámetro. Entonces, dependiendo de cómo lo voy a hacer, si voy a declarar a n como una variable local, entonces obviamente tiene un tipo de dato. Recuerden que el dominio de la variable tiene que ver con el dominio de esa variable de acuerdo al tipo de dato, en intersección con el dominio de la misma variable de acuerdo al contexto del problema. Si a n lo declaro, si declaro la variable n, no la voy a declarar pues, a la variable n de tipo integer, digamos, ¿no es cierto? Porque ninguna cadena tiene -2, o sea, una cantidad negativa de caracteres. Entonces, integer ni por si acaso. Lo mismo tampoco la voy a declarar real, porque ¿qué cadena tiene 2 caracteres y medio? O sea, no voy a almacenar números con decimales. Entonces, obviamente, esta n la voy a tomar como un número natural y por supuesto va a ser pequeño. Ya dijimos, una cadena normal tiene máximo 255 caracteres, entonces no lo voy a declarar cardinal, digamos, ¿no? A n cuando nunca voy a llegar a esa longitud. Si por supuesto pienso que puedo llegar a esa longitud, obviamente la declararé de ese tipo. ¿Ok? Entonces lo más apropiado sería declararlo de número natural pequeño. Entonces, dado ese pequeño análisis de esta variable, el dominio de n, por lo tanto, iría desde 0 hasta 255. Les recuerdo y les aclaro para los que están viendo esto por primera vez, los corchetitos significa para nosotros intervalo. Intervalo. Un intervalo es un conjunto de valores que están ordenados de menor a mayor. Aquí pongo el mínimo valor, el máximo valor, ¿no? De 0 hasta 255. No es un par de valores. Si en vez de corchete usara llaves, entonces ya es un conjunto. Y sería un conjunto de 2 elementos. Por el contrario, es un intervalo de un conjunto de valores. Este es el primer valor y el último valor de ese conjunto. Para los que están viendo por primera vez esto. En intersección, en el contexto del problema, esta n, recuerden que tiene que ver esto por el tipo de dato. Ahora voy a ver en el contexto. En el contexto, en este ejemplo, esta cadena tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 caracteres tiene este ejemplo. 12 caracteres. Pero puedo escribir un texto más largo, que pudiera tener hasta 255, no, hasta donde me alcance, ¿no? Si la pizarra lo estiro, incluso hasta más allá de la pantalla, puedo llegar en teoría hasta el infinito. En teoría, porque este es el contexto del problema, una cadena cualquiera. Entonces, una cadena cualquiera genérica tiene infinitos caracteres, en teoría. Ese es el contexto del problema. Ahora, ese es el tamaño máximo hasta el infinito, pero ¿y qué tan chiquitito? Aquí está en el ejemplo 12. Le puedo quitar la S, ya tiene 11. Le puedo quitar desde la O para allá, borrarlo, digamos. Eso ya tiene 10. Y bueno, le voy quitando caracteres, ¿no? Puede tener 12, 11, 10, 9, 4 caracteres. Si solo escribiera hola, son 4 caracteres. Si le quito la A, ya son 3. Si le quito la L, ya son 2. Si le quito la O, ya es una cadena de un solo carácter. Ahora la cosa es, ¿le puedo quitar la H también? Y la respuesta es que sí. Entonces, ya sabemos que existen cadenas de 0 caracteres, le llamamos cadena vacía. El concepto existe y es real. Entonces, esto va a ir desde 0 hasta el infinito. O sea, una cadena cualquiera puede tener desde 0 caracteres hasta infinitos caracteres, ¿no? Aquí estoy tomando en cuenta la longitud de la cadena. N depende de la cantidad de caracteres que tenga esta cadena, ¿no? La cadena de caracteres. Entonces, una cadena mínimo puede tener 0 caracteres. A diferencia de un número, no hay número de 0 dígitos. Lo menos que hay es un dígito. Pero en una cadena sí existe la cadena vacía, la de 0 caracteres, cadena de un carácter, de 2, de 3 y de infinitos caracteres en el contexto del problema. La variable, si lo declaro, la variable va a ir desde 0 a 255. La intersección de todo esto me da
obviamente, este conjunto de 0 a 2, 55. Aquí lo importante es el primer valor del dominio. Ese es el que no hay que olvidar, 0. ¿Y qué representa 0 también, no? Y ahí es donde volvemos aquí. 0 es el valor de esta variable. Esta variable representa la cantidad de caracteres de la cadena que llegue, ¿no? De la cadena de entrada. Ahora con esto ya nos vamos al paso número 3. Entonces, el paso número 3, vamos a hacer 3 versiones. 3 versiones, ¿no? Con hipótesis n-1, con hipótesis n-2 y con hipótesis n medios. Como n-1 ya hemos hecho bastante, vamos a hacerlo con la hipótesis de tipo n-2. O sea, fíjense, ¿por qué estoy pensando en hipótesis y estoy en el paso 3? Porque ahora me cambia la situación. Yo tengo que pensar primero qué tipo de hipótesis voy a aplicar, porque dependiendo del tipo de hipótesis, voy a saber si va uno o dos casos base, digamos, ¿no? Uno o más casos base. O sea, por lo menos siempre va a haber uno. Lo que puede ser es que haya más. Si yo me concentro en hacer uno solito y de repente tiene dos, mi algoritmo va a fallar. Ténganlo por seguro que va a fallar. Lo más probable es que falle, ¿no? Entonces, por eso me conviene pensar en el tipo de hipótesis que voy a aplicar y de ahí recién dependiendo de eso, yo sé cuántos casos base y ahí ya lo puedo trabajar en el paso 3, ¿no? Entonces, por eso es que se hace un poquito al revés, pero como esto es análisis, no pasa nada, digamos, ¿no? Ahora, de todos ellos voy a ver lo siguiente. Eso significa que me voy a saltar del 3 temporalmente para irme al paso 4. Aquí en el paso 4 tengo que aclarar qué tipo de hipótesis voy a aplicar. Entonces vamos a resolver de dos maneras, ¿no? Por lo menos de dos formas. Inciso A, primer solución. Como dije, tengo 7 caminos marcados. Voy a escoger de los 7. Y eso significa que ustedes como tarea, aparte del práctico, pueden practicar con este mismo ejercicio intentando las 7 soluciones. Esa va a ser su tarea. Intentar las 7 soluciones. Entonces, hoy vamos a intentar 2 y ustedes por su lado van a intentar las otras 5. Recuerden que hay 7 soluciones. Las 7 pueden ser soluciones. Son 7 probables soluciones. 7 probables soluciones. Vamos a intentar 2. Puede ser que las 2 sean soluciones. Por eso digo intentar. Y ustedes van a intentar las 5 y puede que las 5 también sean soluciones. Son 7 posibles y las 7 pueden ser soluciones. Pero también es probable que no, que solo alguna de las 7 sí lo sea. Entonces vamos a intentar. Cuando digo intentar, inciso A, B, C, D, E, F, G. Hasta la G tiene que haber, ¿no? Pero por ahora, la A y la B. La A, ¿qué voy a hacer con la A? Hipótesis que voy a intentar, voy a agarrarme de aquí. Vamos a probar con n-2, con n-2 y de aquí tengo 3 todavía, ¿no? De estos 3 escojo y de aquí escojo uno de los 3. Hipótesis n-2, voy a ver menos los 2 primeros. Menos los 2 primeros. Hipótesis de tipo n-2 menos los 2 primeros. ¿Ok? Eso va a ser por un lado y después vamos a intentar otro tipo de solución. Ya que hemos aterrizado en que vamos a usar la hipótesis n-2 menos los 2 primeros, eso implica que van a haber 2 casos base, ¿no es cierto? 2 casos base. Entonces ahora ya me voy acá, al caso base, ¿no? Casos base. Ahora, como sé que voy a aplicar la hipótesis n-2,
entonces ya me queda claro que al aplicar esta hipótesis van a haber dos casos base. Dos, ¿no? Y lo fácil, la parte difícil era esa, saber cuántos. Lo fácil es cuáles son. ¿Cuáles son esos dos casos base? Aquí está, el 0 y el 1. Son los primeros dos, digamos, ¿no? El 0 y el 1. El primer caso base es 0 y el segundo caso base es 1. Entonces voy a intentar n igual a 0. ¿Qué implica n igual a 0? Que me llega una cadena de 0 caracteres, una cadena vacía. Si me llega una cadena vacía, ¿no? Eso está implicando este 0. Si me llega una cadena vacía, ¿cuál es la solución? ¿Cuántas vocales tiene una cadena vacía? Una cadena vacía no tiene ninguna vocal, eso es seguro, digamos, ¿no? No tengo que calcular nada. Entonces, si n vale 0, si viene una cadena vacía, entonces la cantidad, acuérdense que c es mi variable de salida, c es 0, sin lugar a dudas. Como dice, resuelve fácil. Me llega una cadena vacía, no tengo que mirar nada ni hacer ningún cálculo. Yo sé que no hay ninguna vocal en una cadena vacía. Punto. Ya está. Esa es una solución. Aquí, como hay dos casos bases, significa que tengo que haber dos soluciones. La primera solución es si viene una cadena vacía, la solución es que es 0 vocales. Ahora debo pensar en qué ocurriría si me llega una cadena con un carácter, que eso significa N1, un carácter. Si me llega una cadena con un carácter en el problema que estoy resolviendo, voy a tener dos posibles soluciones, ¿no? Dos soluciones. ¿Por qué? Porque esa cadena que tiene un solo carácter, ese único carácter tiene dos posibilidades, ¿no? Como me llega un carácter, entonces ese carácter puede ser vocal, una vocal, la A, la E, la I, la O, la U, cualquiera de esas. Entonces, si esa cadena que tiene un carácter, ese único carácter es una vocal, entonces la respuesta es que la cantidad es 1. La cadena tiene una vocal. Pero la otra posibilidad es que esa cadena que llega tiene un carácter y ese carácter no es vocal. Solo hay dos posibilidades. Es vocal y la otra es que no es vocal. Y aquí ahí les digo, deben tener mucho cuidado con esto. Aquí es otro lugar donde meten la pata y harto meten la pata. ¿Dónde meten la pata? Dicen, es vocal y aquí le ponen es consonante. Y ahí están fritos. Están fritos. Porque aquí estamos hablando, n igual a 1 significa una cadena de un carácter. Recuerden, dependiendo de cuál sistema de codificación están usando, si es ASCII o Unicode, dependiendo de cuál. Entonces aquí, si es ASCII, que es el más sencillo, solo son 256 caracteres. En cambio, el Unicode tiene 65.536 caracteres. Aquí hay 65.536 caracteres y aquí solamente 256 posibles caracteres. Entonces, si la cadena tiene un carácter, y vamos, para nosotros lo más fácil es que sea ASCII, digamos, ¿no? Entonces, si es un carácter ASCII, de esos caracteres ASCII, 10, en todo caso, 12 de esos caracteres, 12 de los 256 son vocales en nuestro idioma, español. Porque en francés, en portugués, en inglés, si bien son las mismas vocales, pero hay otros caracteres que representan vocales para nosotros que no existen en el inglés y que no existen en el francés y en el portugués. Y hay caracteres en el portugués y el francés que no están en nosotros. Todas las vocales del inglés están en el español, por si acaso. Pero no todas las vocales del portugués ni del francés están en nuestro idioma en español. Entonces, aquí hay 256 caracteres. Entonces, ese único carácter que está llegando es uno de esos 256. O sea, no tiene usted por qué pensar que la cadena va a tener un carácter que sea una letra. Una cadena de solo letras tampoco sirve. Tiene que haber espacios para que hayan palabras, ¿no es cierto?
Entonces, pero usted no puede pensar que solamente hay letras y espacios. Esa es una cadena de caracteres. De repente me olvidé y lo voy a resaltar aquí, para que no sigan metiendo la pata. Como dije, en el examen veo estas cosas. Una cadena de caracteres, que pueden ser ASCII o Unicode. Vamos a suponer ASCII para nosotros. Si estuviéramos programando para Europa o para Asia u otro lugar, de repente me lo tendría que pensar y no va a ser ASCII, sino Unicode, digamos, ¿no? Pero ahorita estamos acá y aquí es ASCII. Entonces, cuando digo un carácter, ¿es vocal o no es vocal? Cuando digo no es vocal, son todos los demás caracteres. Cuando digo meten la pata, porque aquí preguntan si es vocal y aquí si es consonante, y ahí meten la pata, porque los caracteres no solamente son letras, también son cualquier otro bichito, digamos, ¿no? El numeral, el ampersand, el símbolo de arroba, el asterisco, el slash, backslash, el underscore, todo eso son caracteres del código ASCII. O sea que a mí me interesa ahorita contar vocales, por lo tanto aquí me interesa saber si es vocal y si no es vocal. Cuando digo no es vocal es el resto. Mi universo es el ASCII. El conjunto universo es el ASCII. El subconjunto pequeño son vocales y el subconjunto grande son el resto de los caracteres. No las letras, digamos, no las consonantes. Las consonantes serían el complemento del alfabeto. Pero en este caso mi conjunto es ASCII. Ese es mi conjunto universo. Bueno, entonces, aclarado este panorama, y ojalá no metan la pata en el examen con esto, si tiene un carácter, si es vocal, la cantidad de vocales en ese caso es 1. Si ese único carácter no es vocal, puede ser espacio, cadena, perdón, espacio, ampersand, arroba o cualquier cosa, o letra o consonante, mejor dicho, entonces la cantidad es 0. ¿No? Entonces, cuando hay un carácter hay dos posibles resultados, 1 o 0, que va a depender de esto, ¿no? Cuando no hay caracteres, la respuesta es una sola, es 0. Entonces, como ven, hay dos casos base y tengo que analizar el problema y resolver para cada uno por separado. Ahora, si en ambos tienen la misma solución, los puedo juntar en una sola. Pero en principio, mejor si lo pienso por separado. Mejor si lo pienso por separado y luego veo si lo puedo juntar. Así evito cometer errores. Caso base, dos soluciones para los primeros dos valores del dominio, para 0 y para 1. Ahora me voy al caso general. En el caso general, debo plantearme un ejemplo que tenga dos caracteres o más, ¿no? Dos o más. No puedo poner un ejemplo con un carácter, porque eso es para el caso base. Y mejor si me planteo un ejemplo con muchos caracteres. Por ejemplo, aquí está hola a todos, ¿no? Voy a poner siempre con un ejemplo. Hola a todos. Ahora, aquí debo ver cómo voy a aplicar la hipótesis. Dice dos caracteres menos y menos los dos primeros. Esta es la clave acá. Entonces quiere decir que voy a partir esta cadena en dos pedazos. Los dos primeros caracteres y el saldo. Le voy a llamar X'. X es toda la cadena. Y le voy a llamar a esos dos primeros caracteres y X' al saldo. ¿Por qué le llamo X'? Porque es lo mismo que X, pero obviamente sin estos caracteres, ¿no? Entonces, yo debo preparar para aplicar la hipótesis. ¿Qué significa prepararlo? En base a la decisión que tomé acá. Dos caracteres menos, ¿cuáles dos? Los dos primeros. Estos son los primeros dos. Podrían haber sido los dos últimos, estos dos últimos, menos el primero y el último. Entonces tendría que quitar este y este, ¿no? El primero y el último carácter respectivamente. Entonces, comenzando por aquí, que es preparar para la hipótesis. Ahora aplico la hipótesis. ¿A dónde le voy a aplicar? No va a ser a será a esta cadena donde hay dos caracteres menos. Ahí donde voy a aplicar la hipótesis, ¿no? Entonces, aplicamos la hipótesis.
¿Qué significa aplicar la hipótesis? Hay una función, ¿no es cierto?, que hace lo mismo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Contar las vocales. ¿Qué le voy a mandar? Esta cadena. Le mando esta cadena que tiene 2 caracteres menos de lo que tiene mi problema original. Entonces, si yo le mando esta cadena a esa función, ella me va a entregar la cantidad. Ahora, ¿cómo lo hace? Es la parte en la que yo no debo preocuparme del cómo. Lo que debo preocuparme es pensar que lo hace bien. Supongo que lo hace bien, ¿no? Entonces, si llamo a la hipótesis, le envío esta cadena, me va a entregar, a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces, la hipótesis me va a generar, en este ejemplo, 4 vocales. ¿Qué debo hacer yo? ¿No? ¿Qué debo hacer yo? Ahora, la parte complementaria, la parte de complementaria, como dije, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de aquí, como tengo 2 caracteres, 2, entonces yo debería tomar cada uno. De este carácter voy a tener 2 posibilidades, ¿no? Estoy pensando en forma general. De este carácter tengo 2 posibilidades. ¿Cuáles son? Que sea una vocal o que no sea vocal. Voy a poner así. Vocal y no vocal. Recuerden que no vocal significa cualquier otro carácter, no consonante. Las consonantes son también cualquier otro carácter. Si esta es una vocal, como está en el ejemplo, si es una vocal, a ese resultado le tengo que aumentar más 1. Y si este carácter no es vocal, ahorita en este ejemplo este es una vocal, entonces el 4 más 1 me va a dar 5. A este carácter, si no es vocal, no debo sumarle nada. Voy a poner aquí un guión, no es menos, solo un guión, o sea, significa que no hago nada. Ya tengo un resultado hasta ahí. Fíjense, desde la O hasta el final, ya con esto tengo un resultado. 4 más 1 son 5. Pero falta ver qué pasa con el otro. Entonces, por el otro carácter, debo pensar de forma individual. Digamos. Por este otro carácter, también tengo otras 2 posibles soluciones. Es decir, ese otro carácter puede ser una vocal, como también podría no ser una vocal. Si es una vocal, si fuera una vocal, tendría que sumar 1. Y si no es vocal, como en el ejemplo actual, pues no hago nada. Entonces, pensando, como son 2, y son 2 posibilidades por cada uno, entonces 2 al cuadrado son 4 posibilidades. Aquí están las 4. Vocal y vocal, más 1 y más 1. Vocal y no vocal, más 1 y nada más. No vocal, vocal, más 1. No vocal, más 0. Entonces, debido a estos 2 caracteres, tengo 4 posibles situaciones que se pueden dar después de aplicar la hipótesis, ¿no? Que puedo sumar 1, que puedo sumar 2 y puedo sumar 0. 0 más 1 y más 2, ¿no? Máximo voy a sumar 2, no va a sumar más. Entonces ya lo tengo resuelto el problema, ¿no? Es decir, si la hipótesis me dice cuántas vocales hay aquí, a partir de ahí yo puedo aumentarle debido a este carácter 1 o no, y debido al otro más otro o no. Si hago eso, en este ejemplo es este más este, 4 más 1 da 5, y mi resultado es 5, y veo que hay 1, 2, 3, 4, 5 vocales, que es lo correcto. Entonces estoy analizando acá sobre la base de la hipótesis, ¿no? Sobre la base de la hipótesis, y veo que tengo solución. Como ya tengo solución, entonces lo voy a trasladar esa solución a la máquina, ¿no? Ahora sí, ahí el paso 5 es resolver. Para eso tengo que dejar de compartir y compartir toda la pantalla, ¿no? Ahí estamos. Entonces, esto nos lleva primero desde el paso 0. Una salida de tipo número natural pequeño, entonces byte. La función que hace contar las vocales, entonces count vocales. La entrada es una cadena de caracteres ASCII. Entonces aquí una cadena de caracteres ASCII. Y aquí es el detalle, ¿no? El detallecito que necesitamos que la tengan clara ustedes. Del lenguaje de programación.
En C++ hay caracteres, se puede manejar caracteres ASCII y caracteres Unicode. Y aquí viene un poquito la diferencia porque en Delphi es al revés, ¿no? En ASCII el tipo de dato se llama ANSI string. Así se llama el tipo de dato. En C++, las cadenas con Unicode, el tipo de dato o la clase se llama string, es una clase. La clase cadena con ASCII y con Unicode. Entonces, ahí es donde les digo mucho cuidado porque en Delphi es al revés. En Delphi el ASCII se pone string y el Unicode se pone white string. Se deben acordar de eso, ¿no? Claro que como estamos en Latinoamérica, el Unicode no lo usamos nosotros, pero obviamente si nuestro algoritmo va a ser internacional, mejor usar Unicode, ¿no? Sería lo ideal. Pero aquí esto es importante. En C++ el ASCII es ANSI string. Entonces eso es lo que debo recordar acá. Entonces acá ANSI string, eso es X. Esa es mi entrada y mi salida. Recuerden que para la salida declaro una variable donde hago el cálculo en el que debo retornar, ¿no? Finalmente. Y listo, ya está mi paso 0. Mi paso 1 hay una variable de recursión, ya dije que la pueden declarar o pudieran no declarar, dependiendo, va a depender mucho, pudiera no declararlo, digamos, ¿no? Pudiera no declararlo. De todas maneras, el primer valor, si lo declaran o no declaran, es 0. Declaren o no declaren la variable, es 0 el primer valor del dominio. De acuerdo al tipo de dato aquí, esto no por el tipo de dato de la variable n, sino de lo que están declarando. Un ANSI string tiene máximo 255 caracteres y también existe cadena vacía, por supuesto, ¿no? Un ANSI string puede contener una cadena vacía. Entonces, por el tipo de dato directo o indirecto, sigue siendo el dominio de 0,255. Por el tipo de dato, ya sea directo o indirecto. Cuando digo directo me refiero a que voy a declarar la variable. Y la variable n la inicializo, normalmente no inicializamos, pero es porque voy a usarla la variable. Entonces, x.length, ¿no? Obtengo la longitud. Y hago eso para poder trabajarlo acá. Como tengo dos casos base, entonces debo trabajarlo con soluciones diferentes porque así está planteado aquí en el paso 3, ¿no? Entonces, si n es 0, así está, ¿no? Si n es 0, la respuesta directamente es 0. Entonces acá, si n es 0, la cantidad de vocales es 0. Fíjense, la inicialización de la variable más importante está aquí adentro, no afuera. Este es el primer caso base. Como dije, ojo con saltarse los casos base. Primer caso base. Ya está resuelto. De lo contrario, else, aquí vamos a ir por el segundo caso base. Si n es igual a 1. Ese es el segundo caso base. El segundo caso base, o sea, si es 0 va a venir por acá. Si no, va a averiguar si es 1. Si es 1 va a venir por acá. Ahí va el segundo caso base. En el segundo caso base hay dos posibles soluciones, ¿no es cierto? Dependiendo de esta condición. Entonces aquí voy a poner si ese único carácter que está en X, un carácter solamente, necesito saber si es vocal. Para eso voy a recurrir a una función que me diga si eso no es vocal, un carácter. Y el primer carácter. Es decir, si n vale 1 es que la cadena tiene un carácter. Y ese único carácter está en la posición 1. Ustedes saben que en las cadenas los caracteres tienen una posición, ¿no? Y por suerte en C++ y en Delphi, en ambos lenguajes, la cadena, el primer carácter está en la posición 1. Varía si es Java. En Java el primer carácter está en la posición 0. En Basic también está en la posición 0. Así que esos son detalles ya del lenguaje, ¿no? Que hay que ir averiguando.
En este caso, si tiene un carácter, está en la posición 1 siempre el primer carácter. Entonces le voy a mandar a esta función que me diga, si es vocal, lo que está en el único carácter que tiene, la respuesta es 1, ¿no? Eso ya lo analizamos aquí, ¿no es cierto? Si tiene un carácter hay que ver si es vocal o no lo es. Si es vocal, entonces es 1. Y si no es vocal, entonces no necesito preguntarme, ¿no? Si es letra. Simplemente else, ¿no? Si es vocal va a ir por allá y si no, la respuesta es 0. Aquí mucho cuidado con esto. Otros mezclan esta condición con esta condición. Es decir, si n igual a 1 y es vocal, y ahí meten la parte. Acuérdense que la separación, yo decía en 2 partes, pero 2 partes como mínimo va a tener un algoritmo recursivo, pero puede tener 3 o 4 partes dependiendo de los casos base. Entonces aquí, el primer caso base, la respuesta es 0. El segundo caso base depende, ¿no? Si es vocal, la respuesta es 1, y si es lo contrario, entonces la respuesta es 0, pero ya está la respuesta que retorna al final. Primer caso base, segundo caso base, resuelto de esta manera. De lo contrario, este ya es el caso general, ¿no? Caso general. Entonces, en el caso general, ¿qué es lo que se había planteado? Este es el caso general. Tengo la cadena y necesito en otra variable llamada y, entonces voy a declararme una variable y que es una cadena, ¿no? Porque si tiene 2 caracteres. Y en y voy a copiar x.substring es la función que me devuelve unos cuantos caracteres. La cadena desde el primer carácter 2, ¿no? Posición, cantidad son los parámetros, ¿no? Desde el primer carácter, 2 caracteres quiero copiar. Entonces, los primeros 2 caracteres a partir del primer carácter los voy a copiar en la variable y. Pero x sigue siendo todo. Entonces, x tiene que cambiar. Entonces, x.delete, ¿no? Delete es el procedimiento que permite cambiar. Aquí en C++, igual que en Delphi, delete es un proceso. En Basic es una función, así que los que estaban programando en Basic, allá era función, aquí no es función, aquí es procedimiento, que es lo más correcto en realidad. Función no tiene sentido, pero se puede hacer, Basic lo ha hecho, ¿no? Entonces, eliminamos los primeros 2 caracteres. Antes de eliminarlos, los habíamos copiado en una variable y, de acuerdo al análisis, ¿no? Y esta es la nueva versión de x después de eliminar los primeros 2 caracteres. ¿Para qué lo eliminamos? Para aplicar la hipótesis. Entonces, en la hipótesis hay una función que se llama cantidad de vocales, al que le puedo mandar la x modificada. La x modificada es esta que está aquí, que no tiene los primeros 2 caracteres. Entonces, le mando él y me va a devolver cuántos caracteres tiene. Listo, ya sé cuántos caracteres hay en esta cadena. Ahora falta saber, ya sé cuántas vocales hay en esta cadena, ¿no? Eso me responde esa función. Hipótesis, supongo que lo hace bien, digamos, ¿no? Se supone que le doy una cadena, me entrega una cantidad de vocales y ya está. Ahora, ¿qué debo hacer? Averiguar por cada uno de estos. Voy a averiguar por digamos, ¿no? Debo averiguar si es vocal el segundo carácter, ¿no es cierto?, de y. Entonces le mando el segundo carácter de y. Si es vocal el segundo carácter, si es vocal, al resultado le debo aumentar 1. Aquí voy a borrar esta llavecita porque no la necesito una sola instrucción. Entonces, ya tengo una cantidad, acuérdense aquí, ¿no? Si es vocal ese carácter, voy a aumentarle 1. Y si no es vocal, pues no le aumento nada. Y ya tengo. Es como decir, tengo el 4, o le sumo 1, o no le sumo nada. Me quedo con los 4. Algunos he visto que le ponen 6 igual a 6. Yo no sé cuál es la idea. Aquí tengo líquido, lo tiro para arriba y lo recibo aquí en el mismo vasito, digamos, ¿no? ¿Cuál es la gracia? O sea, si quiero pasar este líquido a otro vaso, tiene sentido, ¿no? Esta variable recibe este valor. Pero si quiero este valor si quiero este líquido en este mismo vaso, lo más probable es que lo pierda, digamos, ¿no? Si lo tiro para arriba o quiero hacer algún malabar. No tiene sentido.
Entonces, ya tengo una cantidad, la hipótesis ya me dio una cantidad. Lo que estoy viendo es si le aumento o no le aumento. Y si le aumento, ¿cuánto? Una unidad. Si esta es vocal, entonces le voy a aumentar 1. Y si no es vocal, pues no le aumento, pues no voy a poner C igual a C. Ahora, no hay un else, digamos, ¿no? No hay un else. Ahora debo ver si es vocal el otro carácter, el primero, ¿no? De Y. Y pasa lo mismo, ¿no? El mismo análisis. Si el otro carácter es vocal, igual le aumento, digamos. C le aumento. O no le aumento. Entonces aquí, si se fijan, al estar este if en paralelo, uno a continuación del otro, en secuencia, no en paralelo. En secuencia, puede que si entra a los dos, voy a aumentar 2. Si entra a este o entra al otro, voy a aumentar 1. Y si no entra a ninguno de los dos, porque puede dar falso y falso, no aumento nada. Son las 4 posibilidades. Aumento 2, aumento 1, aumento 1 y aumento 0. Las 4 posibilidades que ya habíamos analizado aquí anteriormente. Listo. Si la hipótesis me da la cantidad de todo menos 2 caracteres y yo de esos 2 estoy averiguando aparte, y sé que es el primero y el segundo, ¿no? Porque son los primeros 2 caracteres que saqué antes de nada. Entonces esto va a resultar bien. Como ven, aquí estoy sacando 2 caracteres, ¿no? 2. Y aquí va a entrar solo si tiene 2 caracteres la cadena. Si tiene un solo carácter, va a venir por este lado. Y si no tiene ni un carácter, va a venir por este lado. 0 caracteres, 1 carácter, y aquí de 2 en adelante. 0 caracteres, 1 carácter, de 2 en adelante. Está cubierto todos los tamaños de cadenas. Bueno, ahora voy a probar la función a ver si sirve. En teoría sirve, ¿no? Pero hay que ver. Y hay una función que hace el trabajito. La cadena lo voy a sacar del edit 1. Esto está más fácil, digamos, ¿no? En el edit 2, text, voy a colocar la cantidad de vocales que hay en el edit 1. Ya no tengo que convertir nada porque es una cadena, ¿no? Le envío una cadena del edit 1 y en el edit 2. Solo voy a arreglar un poquito de acá para que la cadena, el mismo formulario de la semana anterior. Darle más campito para que quepa más, digamos, ¿no? Ahora sí le damos run. Un montón de errores. A ver, ¿dónde metimos la...? Ah, ya. La función es vocal, dice. Aquí dice, no está definida la función es vocal. Hay que construir una funcioncita que nos devuelva si es vocal o no. Es una booleana, ¿no? Es vocal, una función de apoyo. La entrada es un carácter, char, z le voy a llamar. Y aquí depende, ¿no? Voy a declarar una ANSI string, una cadena ASCII de vocales. Aquí voy a poner todas las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Recuerden que las vocales con acento en español existen, en inglés no. A, E, I, O, U. Pero además está las diéresis, que también son vocales, y solo hay esas. Entonces, en el español hay 5, 10, 15, 20, 22 vocales en el español, ¿no? 22 vocales. Por los caracteres, digamos. Para nosotros hay solo 5 letras vocales, pero como esto trabaja con caracteres codificados, entonces el código de la A minúscula no es el mismo que el código de la A mayúscula, ni la A con acento, mayúscula, minúscula, ni la diéresis, ¿no es cierto? Entonces todas estas son vocales. Y lo único que tengo que hacer ahorita para saber si Z es una vocal es ver
Para eso es la función post, digamos, ¿no? Tengo que averiguar si dentro de esta cadena, si allá adentro está ese carácter Z. Y él me dice en la posición en la que se encuentra. Si es la A minúscula, me va a decir que está en la posición 1. Si es la A mayúscula, me va a devolver 6. Y si la letra, porque este es un carácter char, es un carácter ASCII, si ese carácter no está en ninguna parte de aquí, me va a devolver 0. Entonces, es una vocal si lo que devuelve es más de 0. Si devuelve 0, quiere decir que no es una vocal. Esto es el resultado de esto es un booleano. Y es el resultado el que quiero retornar. Si es verdad, va a retornar, o bien, si es mayor a 0, va a retornar verdadero. Si es 0, va a retornar falso. Entonces tengo una pequeña funcioncilla que puede hacer ese trabajo, ¿no? De decirme si es o no es vocal, considerando todas las vocales del idioma. Esto varía, ¿no? Si lo digo en inglés es diferente, si es en francés es diferente, si es en portugués es diferente, no es igual. Y si lo digo en guaraní, también es diferente. Porque en guaraní no solo la U tiene diéresis, ¿no? También tiene diéresis la E y la I, y la O también creo que tiene diéresis. A, E, I, O, U. Creo que la U con diéresis es lo que no hay en el guaraní. Creo, no estoy muy seguro. Pero estoy seguro de que la I sí, y la E también. En guaraní, no en español. Aunque, en mi punto de vista, el guaraní no tiene alfabeto, en mi criterio, porque no tiene escritura. Han usado los símbolos en español, los símbolos del español para representar la escritura del guaraní, pero eso es otra historia, dejémoslo eso para otro día. Acá estamos en español, entonces esto, ¿no? Ahora volvemos a compilar, a ver qué más nos ha fallado. Sigue fallando dos cosillas que dicen. Si es vocal, ¿dónde está el error? If, falta algo, digamos, ¿no? If statement missing, dice, ¿no? Si esto es verdad, si n es igual a 1, ok, un if. Paréntesis. Un parentesillo, digamos, ¿no? Para eso nos ayuda el paquetito también, ¿no? Emparejar. Este celestito nos dice cuál con cuál. Nos faltó un paréntesis, ya está resuelto. Y seguimos intentando, ¿no? Son cosas que pasan y uno tiene que ir viendo. Por fin, 0 errores. Ya está. Siempre dije probar con el ejemplo, ¿no? Hola a todos. Y debería salir aquí 5, y ahí está. Pero no hay que conformarse, ¿se acuerdan? Le dije, ya está. Ya probaron con el ejemplo, bien. Ahora probamos primero con el primer caso base. Para eso voy a borrar toda la cadena. El primer caso base es una cadena vacía. Y tiene que retornar 0, correcto. Ahora el segundo caso base, que son dos posibilidades, ¿no? Una vocal y no vocal. Entonces voy a probar con una vocal, la I, digamos, ¿no? A ver, vamos a ver, tendría que devolver 1. Pero vamos a probar también qué pasa si es una vocal con acento. A ver, la U. Ah, está bien, está funcionando. La U nos está dando 1. La A tendría que... lo pueden borrar también esto, ¿no? Se supone que imprime, así que no deberíamos tener confusión. Y una que no sea vocal, el espacio, la arroba, cualquier bicho, digamos, ¿no? Cualquier cosa. Aquí es donde la mayor parte falla, porque no sé por qué, cuando es fácil, ¿no? ¿Es vocal o no lo es? Es fácil, pero se complican porque si le pone es vocal cuando es una letra vocal y le ponen falso cuando es una consonante, se preocupan por averiguar consonante. Y ahí metemos la pata, ¿no? Porque si le ponen una letra, ahí va a dar 0, pero si le pongo un bicho de estos, ahí no sé qué saldrá, digamos, o 0 o 1, queda en ambigüedad. Pero es fácil, ¿es vocal o no vocal? Es mucho más fácil determinarlo, ¿no? Vocal y no vocal. Ya probamos el primer caso base, hemos probado el segundo caso base con las dos posibilidades, ¿no? Pero dos posibilidades es vocal y no vocal. Pero hay más todavía. Traten de probar con todas las cosas que puedan, digamos, ¿no? Pueden probar con
con la A con acento, sin acento, mayúsculas, minúsculas, ahí es donde tendrían que probar. Y luego ya con otras cosas, ¿no? Como a ver, mi, ma, me, mi, ma. Incluso con mayúsculas, ¿no? Entonces ahí dice que son 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y hay acentos, mayúsculas, minúsculas, todas contemplados y está dando resultado. Entonces, parece que funciona, digamos, ¿no? Como dije, si sigo el procedimiento, lo más probable es que sí funcione. Si no lo sigo el procedimiento, lo más probable es que no funcione. ¿Ok? Entonces, ya hemos probado de acá, de las 7, hemos usado esta de acá, la primera, segunda, la tercera opción, que tiene que ver con hipótesis de tipo n-2, que implica 2 casos base y menos los 2 primeros. Y su tarea, resolver el mismo problema con las otras 6 posibilidades, ¿no? Menos el primero, menos el último, menos los 2 últimos, menos el primero y el último, y falta con la mitad todavía, ¿no? Falta con la mitad. Entonces, eso, y ya se los dejo ya para que ustedes practiquen. La idea es mostrarles con calma, paso a paso, que seguimos el procedimiento. Ese procedimiento bien ejecutado nos lleva a la solución. Y como se acaban de dar cuenta, aquí lo único que he hecho es teclear todo lo que está aquí. Si n es 0, la respuesta es 0. ¿No? Si n es 0, la respuesta es 0. Si n es 1, hay 2 posibles respuestas. Si n es 1, hay 2 posibles respuestas. ¿Dependen de qué? De esto, ¿no? De esta situación. Y esto lo puedo delegar a una función de apoyo, porque esta función me ayuda, pero no es la hipótesis. La hipótesis es esta otra de acá. ¿Dónde está? Acá, cantidad de vocales. Entonces, como dije, solo todo lo que hice manualmente acá lo he traducido a código. Por eso digo, he tecleado aquí, no he programado, he tecleado. Mi programación está aquí en el lado izquierdo. Simplemente lo he tecleado. Una vez tecleado, voy a tropezarme aquí con otros problemas. Aquí resolví el problema aquí en el lado izquierdo. En el lado derecho solo lo tecleé. Y al teclear, primer problema, los tipos de datos. Si no trabajo apropiadamente con los tipos de datos, puedo meter la pata. Puede no salirme bien. Vamos a hacer un pequeño experimento, miren. Aquí le voy a borrar el ANSI-string. Lo voy a dejar en string. No estoy tecleando nada del algoritmo de contar vocales, solo de la función nada más. A ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. Puede ser que salga bien, pero voy a probarlo. Que era para que no diga mi mamá me mima, de mayúsculas, minúsculas y esas cosillas, ¿no? Y, miren esto. No está contando bien. Aquí, en este punto es donde nosotros, ¿qué hacemos cuando falla? No, pues le brincamos. Aquí debe estar mal. Algo estoy haciendo mal acá. Y le mete mano al código. ¿No? Aquí lo hurgan por acá, le cambian, aquí le cambian, acá, por todos lados le hurgan. Y se han dado cuenta que no está aquí el problema está acá. Y el problema es un pinche tipo de dato. Entonces, aquí es donde tienen que tener cuidado y esa es la parte de la demostración que le estoy haciendo ahorita. Y era la razón por la que aquí se los había aclarado. Cuando procesen cadenas, tengan mucho cuidado. Ahorita, por ejemplo, estamos procesando cadenas y caracteres, ¿no? Caracteres y cadenas. Entonces, cuando hagan ese procesamiento, tienen que trabajar ASCII con ASCII, Unicode con Unicode. No los mezclen. Cuando los mezclan va a pasar cosas como esta. Va a fallar. Cuando mezclan, falla.
¿Por qué falla? Porque resulta que ahorita esta es una cadena de caracteres guardada en B, pero la variable B la está conteniendo. Ustedes saben, a esta altura del partido, ustedes saben que no guarda las letras. Lo que se guarda son los códigos ASCII, ¿no es cierto? Por eso, no los códigos ASCII, los códigos. El código ASCII de estas letras no es el mismo código Unicode, varía. Desafortunadamente, la mitad del ASCII son los mismos, tienen el mismo código en Unicode, pero la segunda mitad tiene un código diferente en Unicode. O sea, el código en ASCII es diferente al código en Unicode. Entonces, el problema aquí es que usted está comparando un carácter, el carácter, pero su código en ASCII contra el código en Unicode, y no son iguales. Estas primeras 10 letras tienen el mismo código, tanto en ASCII como en Unicode, los primeros 10. Pero los otros 12 ya no. Su posición en la tabla del ASCII son diferentes de su posición en el Unicode. Siguen estando en la misma tabla del 128 al 256. Siguen estando ahí, solo que en un lugar diferente. Por decir, la U está aquí en ASCII, en Unicode está más allácito. No están en el mismo lugar en la tabla. Están en la tabla, solo que en un lugar diferente. Y aquí POS compara, la función lo que hace es comparar. Entonces no lo va a encontrar porque cuando preguntas si este carácter es igual a este, a cada uno, porque lo que hace es comparar con cada uno de ellos. Entonces no lo va a encontrar porque sus códigos son diferentes. Está el dibujito aquí, lo estoy escribiendo aquí, miren, debiera estar, pero no lo va a encontrar porque aquí lo tiene codificado en Unicode, mientras que aquí está codificado con ASCII. Entonces la regla, para que no metan la pata, es fácil equivocarse acá, es ASCII carácter con ASCII cadena de caracteres. Unicode con Unicode. Unicode con Unicode, ASCII con ASCII. Ahora, ¿cómo es eso? Carácter, cadena. Aquí carácter es char y en ASCII se pone ANSI string, cadena, ¿no? Aquí carácter, cadena. Estos son los tipos de datos para que no lo mezclen. ANSI string. En Unicode, string. Las cadenas se llaman string. O sea, cuando usted le pone string, ya está diciéndole al lenguaje, al compilador, que codifique con Unicode. Y para que no tenga problema, los caracteres también los debería codificar con Unicode. Y aquí es wchart. wchart. Eso significa que si yo quiero que aquí funcione, en lugar de char tendría que poner wchart. Entonces, este carácter lo va a codificar en Unicode. Esto también está en Unicode. Ahora ya podría funcionar bien. Los dos con el mismo conjunto. Otra vez el mismo ejemplo. Mayúsculas y minúsculas, ¿no? Y voilà. Ahora, ¿está saliendo bien? ¿Está saliendo mal? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está saliendo mal. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? Porque ¿Tú llamas? Rodrigo está en clases. Apague su micrófono, Rodrigo. Ok. Ahora, resolví el problema aquí, pero no está solito, sino que a esta función le envío caracteres que están en ASCII, porque mi cadena es ANSI string. Entonces, de aquí para allá ya tengo problemas. Aquí estaba codificado, estos caracteres están en el ASCII, le estoy mandando un carácter ASCII a algo que me lo va a recibir
en Unicode. Entonces, ya tengo de aquí ya lo empaté, pero me falta emparejar acá. Entonces, tengo que emparejar todo. Para eso, a la hora de programar, escuchen bien y vean sobre todo el ejemplo que les estoy mostrando ahorita. Todo háganlo con ASCII o todo háganlo Unicode. Todo ASCII o todo Unicode. No un pedacito ASCII y otro pedacito Unicode. Si ustedes lo mezclan, lo más probable es que su algoritmo no funcione. Lo más probable es que el algoritmo no funcione. ¿Me entienden? Entonces, aquí le puse ASCII, perdón, Unicode, pero este que está sacando los caracteres y los manda para allá, este sigue siendo ASCII. Si lo quiero cambiar, aquí mi variable y tendría que ser string, mi variable x, string, así todo llega a ser Unicode. Todo, ¿no? Si todo es Unicode, no hay problema. Si todo es, ya les mostré todo ASCII, le mostré mezclado y no funciona mezclado, arreglé por acá, pero del otro lado, porque este está ligado al otro. Entonces, este es el que ahora está funcionando, pero no es el algoritmo, ¿se dan cuenta? El algoritmo, no estoy tocando nada del algoritmo. Solo estoy tocando tipo de datos, nada más. El algoritmo, nada. Ahora vamos a probar de nuevo. Todo Unicode ahora, ¿no? Ahora otra vez está bien, ¿no? Otra vez. Cuando mezclo, me sale mal. Cuando todo está uniforme, sale correcto. O sea, como dije antes, o lo hacen todo con Unicode o lo hacen todo con ASCII, pero no mezclen. Si lo mezclan, lo más probable es que falle el algoritmo. Pero no es el algoritmo el que falla. Es un error en el tema de tipos de datos, ¿no? O todo ASCII o todo Unicode. No mezclar. ¿Ok? Esa es la recomendación. Bueno, aprendimos algo más, ¿no? Aprendimos algo más a partir de un ejemplo en el que la lógica puede estar bien, el algoritmo puede estar bien, pero un error de tipo de datos me puede llevar a un mal resultado y como dije, lo normal aquí es que uno en la desesperación le meta mano a todo el código, acaba arruinando su algoritmo cuando el problema estaba en solo el tipo de datos. Solo en el tipo de datos estaba el problema. Entonces, eso. Tarea para ustedes, para que vayan practicando es, hagan las otras 6 formas, practiquen. Que no saben de n-medios, en los videos hay ejercicios con cómo partir una cadena a la mitad. La mitad de la izquierda más chica, la mitad de la izquierda más grande, y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, ahora era recordarles el procedimiento y enseñarles también que podría fallar por algún otro detalle. ¿Ok? Quedamos aquí entonces. Practiquen. Hasta la próxima semana. La próxima semana ya nos toca vectores. Igual son 2 temas que no es solo vectores, sino